La clase del día de hoy acerca de un tema que es bastante importante que nosotros conozcamos, puesto que se trata de una de las consultas más frecuentes que se hacen dentro de lo que es la medicina humana en general, particularmente en la ginecología. Vamos a hablar del tema de amenorrea. ¿Qué cosa es la amenorrea? La amenorrea se define como la ausencia de la menstruación más de 3 ciclos seguidos. Generalmente nosotros la vamos a ver hasta el 5% de aquellas mujeres que no están embarazadas, y la mayor parte de veces nosotros le damos 2 tipos de clasificación. La clasificación de primaria y secundaria. Amenorrea primaria es aquella mujer que nunca en su vida ha menstruado, y la amenorrea secundaria, aquella mujer que ya menstruó alguna vez y que luego ha perdido la regularidad de este ciclo. La amenorrea primaria generalmente es más debido a causas genéticas, y vamos nosotros a tener que poner un parámetro para hablar de amenorrea primaria. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que una niña de 5 años tenga amenorrea primaria, sí, claro que sí, porque nunca ha menstruado, pero el parámetro real de edad para nosotros hablar de amenorrea primaria es 16 años. Si a los 16 años una niña no ha menstruado, estamos en la obligación de hacer los estudios correspondientes para que a los 18 años ya esta niña pudiera tener por completo una menstruación. De lo contrario, a partir de los 18 años deberíamos hacer algún tipo de intervención con la finalidad de que esta niña tenga una menstruación regular. Decíamos también que las razones por las cuales una mujer no menstrua pueden ser razones hormonales o pueden ser también razones obstructivas. ¿A qué nos referimos con razones hormonales o razones obstructivas? Razones hormonales cuando existe alguna alteración a nivel endocrinológico del eje, sobre todo hipotálamo-hipófisis, que lo vamos a ver en un momento, o también en aquellas mujeres, por ejemplo, que tienen alguna obstrucción a nivel del conducto genital que va a impedir la salida de la menstruación. Algunos temas vinculados a lo que es la amenorrea viene a ser, por ejemplo, la oligomenorrea, llamada así a la reducción de la frecuencia de la menstruación, que tiene que tener ciclos que entre el inicio de uno con el inicio del siguiente sean más de 35 días y que tengan menos de 6 meses de duración, porque de lo contrario ya llegan a categoría de amenorrea. Decíamos que nosotros a los 3 meses consideramos diagnóstico de amenorrea, y cuando una mujer ya tiene 6 meses, entonces ya hablamos del establecimiento de una amenorrea. Entonces, si una persona tiene ciclos que comienzan cada 45 o cada 60 días, hablaríamos no de una amenorrea, sino de oligomenorrea, pero hablemos también de que son ciclos. Si yo tengo este mes una ausencia de una menstruación de 90 días, no voy a decir que estoy en oligomenorrea. Esto tiene que ser algo repetitivo y algo que guarde un ciclaje. Es decir, cada 3 meses recién va a venir la menstruación en esta persona. ¿Qué cosa es la hipomenorrea? La hipomenorrea viene a ser la disminución, pero en días o en cantidad de flujo, la cantidad normal de flujo. Esa es una de las cosas que siempre nosotros a veces nos ponemos a hablar de disminución de la cantidad de flujo, etcétera, pero no establecemos los parámetros normales que debe tener una persona durante una menstruación. Los días de flujo que debe tener una mujer son mínimo, debe ser ¿cuánto? 2 días de flujo, 2 días, lo máximo 7, de 2 a 7 es lo normal. La cantidad debe oscilar entre 20 y 80 centímetros cúbicos por ciclo. Menos de 20 sería hipomenorrea. Ya pues despiértense. Hipomenorrea, ¿verdad? Menos de 20 vendría a ser hipomenorrea. Si yo menstruo solo un día, ¿qué sería? Hipomenorrea. Estamos hablando entonces menos días o menos cantidad. Y si hay menos, todo lo que hay menos debe haber de más. También cuando nosotros hablamos, dime, hipomenorrea o hipomenorragia es exactamente lo mismo. Lo que estás hablando es de menorragia nada más, ya no le pongas el hipo, porque el sinónimo de menorragia significa sangrado menstrual.
Pero si tú me dices, por ejemplo, menorragia nada más, aplica, generalmente es un término que ya no está muy utilizado, aplica solamente al sangrado menstrual abundante, que vendría a ser una hipermenorrea, que es lo que actualmente se denomina. El término más utilizado en la actualidad es hipomenorrea cuando hay poco y también hipermenorrea cuando hay mucho. Y la hipermenorrea también hay más días o más cantidad, o sea, más de 80, más de 80 centímetros cúbicos, eso es una hipermenorrea. Y más de ¿cuántos días? 7. Más de 7 días, eso también es una hipermenorrea. Entonces, regresando a eso es a lo que tú te refieres, y diferente también a lo que antiguamente le llamábamos, por ejemplo, menometrorragia. ¿Qué cosa era eso? Esos sangrados abundantes y desordenados. Pero vamos de nuevo a nuestro tema, regresándonos a lo que viene a ser la amenorrea. En el caso de lo que es las causas de amenorrea, la causa más común de amenorrea, y eso casi siempre nos gusta preguntarnos, ¿cuál es? El embarazo. La razón más importante por la que las mujeres dejan de menstruar es la gestación. En segundo lugar, las disfunciones del eje hipotálamo-hipófisis, las disfunciones ováricas y también, finalmente, todas las alteraciones del aparato genital femenino. Dentro de las disfunciones del eje hipotálamo-hipófisis, no solamente nos debemos centrar en lo que viene a ser las pérdidas de hormonas a nivel ginecológico, sino sobre todo también en aquellas mujeres que tienen alteraciones de tiroides, o en aquellas mujeres que tienen también problemas de prolactina, o en aquellas mujeres que tienen alteraciones suprarrenales. Todas esas van a provocar una disfunción del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, hablábamos entonces de que la amenorrea por el embarazo, lo clásico es evaluar signos y síntomas y hacer un análisis de gonadotrofina coriónica humana. El análisis de gonadotrofina coriónica humana precisamente deben hacerlo ustedes a partir de 7 días después de producida la relación sexual no protegida. ¿Cómo es eso? 7 días, sí, efectivamente, en el momento ya de la implantación se inicia la secreción de gonadotrofina coriónica y por lo tanto ya es dosable a nivel de sangre. Entonces, una mujer, antes de que le falte la regla, ¿podría saber si es que está embarazada? Claro que sí, porque tiene la relación sexual el día 14, que supuestamente ha ovulado, 7 días después hace el examen y ya sabe si es que está gestando o no. Signos y síntomas, dos signos bastante comunes. ¿Quiénes se acuerdan de signos de embarazo? Bueno, náuseas y vómitos son síntomas. ¿Qué más? Chadwick. ¿Qué cosa es el Chadwick? La coloración azul del cuello del útero. Y ya que hablamos de cuello, ¿qué más pasa en el cuello? Empieza también a reblandecerse ese cuello. ¿Cómo se llama? Hegar. El ablandamiento del cervix se llama el signo de Hegar, y es cuando ustedes hacen un tacto y van a encontrar que el cuello está blandito, y si lo miran con el espéculo lo van a encontrar azul. Otros signos ya, bueno, el crecimiento uterino, etcétera, la aparición de la línea, todas esas cosas son signos de una gestación. Más fácil, claro, el análisis de la gonadotrofina coriónica, y siempre cuando una mujer está con una amenorrea, deberíamos nosotros estar obligados a descartar un embarazo ectópico. Las amenorreas por disfunción del eje hipotálamo-hipófisis generalmente van a darse cuando existe una interrupción o alteración en la secreción de la GnRH. Incómodo este. Generalmente decíamos que se da por la interrupción entre los niveles fisiológicos del hipotálamo y la hipófisis. Vamos a ver que existe una ausencia de la foliculogénesis y ausencia de la producción de las hormonas sexuales por el folículo. El folículo de una mujer va a dar origen a nuestras células gaméticas, y este folículo va a crecer bajo el influjo de dos hormonas, el FSH y la LH.
El FSH hace que crezca, la LH es la que produce el estímulo necesario para que haya la eclosión, es decir, el rompimiento de este folículo y la salida del ovocito hacia la trompa. Generalmente estas amenorreas por disfunciones hipotalámicos hipoficiarias suelen ser precisamente funcionales y vamos a encontrar cosas bien interesantes, FSH y LH en límites inferiores y prolactina normal, excepto en aquellas pacientes que van a tener algún problema a nivel de la prolactina, como son los tumores de la hipófisis que se llaman prolactinomas. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a tener una conexión en GNRH, dosar los pulsos de GNRH es muy costoso porque son muy pequeños y son muy variados, por lo tanto lo que se dosa generalmente es el FSH y el LH. Ellos van a actuar sobre este folículo para que vaya creciendo, eclosione y que se convierta en un cuerpo lúteo finalmente. La idea entonces es que si nosotros tenemos este folículo que va creciendo, vamos a ver que segrega dos tipos de hormonas. Van a segregar el estrógeno y la progesterona. Casi siempre los dibujitos nos señalan que cuando se convierte en cuerpo lúteo aparece la progesterona. Sin embargo, debemos tener presente que desde un inicio están tanto el estrógeno como la progesterona produciéndose a nivel de esta célula. Debemos también tener presente que cuando se produce la eclosión folicular y se torna en cuerpo amarillo, o cuerpo lúteo, esto vamos a ver también que todavía hay una producción de estrógeno, menor, pero existe todavía, y la que siempre hay en ambas fases es la producción de andrógenos. No se olviden que también en el folículo de la mujer se producen andrógenos, al igual como en las células masculinas también se producen estrógenos. ¿Cuáles son las causas por las cuales existen disfunciones del hipotálamo hipófisis? Existen causas funcionales y existen causas inducidas por drogas o fármacos. Entre las causas funcionales, la mayor parte de veces, nosotros vamos a ver dos problemas muy comunes, anorexia y bulimia. Vamos a ver también en aquellas mujeres, por ejemplo, que hacen maratón, en aquellas mujeres que hacen algún tipo de ejercicio excesivo que van a interrumpir el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis. Y también hablábamos de la pérdida de peso, pero no perdamos de vista aquellas mujeres que son obesas, porque en estas mujeres también existe una causa por la cual va a interrumpirse la secreción de FSH y LH y por lo tanto entramos a una amenorrea por disfunción hipotálamo-hipófisis. Drogas o fármacos. A la cabeza todo lo que son los psicoactivos, cocaína, la marihuana y también los antidepresivos. La sociedad actual está tan acostumbrada a utilizar medicamentos antidepresivos como son, por ejemplo, la sertralina. Van a ver muchas veces que mujeres jóvenes utilizan antidepresivos y van a llegar a una amenorrea. Y entre los psicoactivos, acuérdense también de todas aquellas sustancias, como por ejemplo la taurina, contenida en algunos líquidos que van a hacer supuestamente que una persona tenga mucha más vitalidad, mucha más fuerza, y todo esto va a producir, cuando es consumido en forma frecuente, todos los días, por ejemplo, una disfunción que va a llegar a una amenorrea. Otras causas de amenorrea van a ser aquellos problemas en los que hay el crecimiento de un tejido, como los prolactinomas hipoficiarios que habíamos mencionado. Los prolactinomas son la hipertrofia y hiperplasia de las células que van a producir la prolactina a nivel de la hipófisis. Hay microprolactinomas y macroprolactinomas. Los microprolactinomas son aquellas células que se hiperplasian y que lo único que hacen es tener una función mayor y producen una mayor cantidad de prolactina, a diferencia de los macroprolactinomas que no solamente hay una hiperplasia sino una hipertrofia y una multiplicación de estas células y que por lo tanto van a producir también otros síntomas. En el caso de los microprolactinomas, lo único que la mujer va a tener es la prolactina elevada y por lo tanto amenorrea, porque la amenorrea es una consecuencia del aumento de la prolactina. Y en segundo lugar, en aquellas mujeres en las cuales existe un macroprolactinoma, van a verse, por ejemplo, algunas alteraciones neurológicas clásicas
clásicas. En el caso de la cefalea, en el caso de las hemianopsias bitemporales, aquellas mujeres que tienen visión de caballo, les dicen porque no ven por los costados y solamente ven en la parte central. Esto es comúnmente visto en aquellas mujeres que tienen prolactinomas. Los craneofaringiomas también, que son tumores, y los amartomas hipotalámicos, que también van a producir en algunos casos, antes que una cefalea, la primera aparición es una amenorrea. Mujeres con ansiedad crónica, mujeres llamemos así, pseudociesis. La pseudociesis es el embarazo imaginario. Las mujeres con embarazo imaginario pueden llegar incluso a aumentar el volumen del abdomen, pueden llegar incluso ellas a decir que perciben movimientos de la criatura. Sin embargo, no existe ningún embarazo, uno hace una ecografía y allá adentro no hay absolutamente nada. Decíamos también lo que era la anorexia nerviosa y en otros casos traumatismos craneales, enfermedades crónicas, la tuberculosis a la cabeza, todas aquellas enfermedades que van a producir desnutrición en una mujer. En una mujer con una anorexia nerviosa, una de las consecuencias tremendas de estos cuadros es, ya salieron del cuadro, ya supuestamente abandonaron estos cuadros de depresión, supuestamente ya están bien y se quedan con amenorrea. O viene una oligomenorrea, una menstruación muy pequeña, una menstruación muy espaciada también, y lo que vamos a observar posteriormente es que la persona va a tener dificultades para poder llevar adelante una gestación. Las disfunciones ováricas. Las disfunciones ováricas generalmente van a ser por resistencia a la estimulación del FSH y LH o por agotamiento folicular. La diferencia con lo anterior es que aquí existe hipoestrogenismo. Habíamos mencionado dentro de las causas de la disfunción hipotálamo-hipófisis que teníamos como origen funcional FSH y LH en límites inferiores, hay prolactina normal. En estos casos hablábamos nosotros que lo que había era un problema a este nivel, a nivel central, acá arriba. En cambio, en el caso de las disfunciones ováricas, ya el problema no está a este nivel. Entonces tú vas a encontrar niveles normales o incluso aumentados de LH y de FSH, pero vas a encontrar el estrógeno, que es el trabajo propiamente dicho del ovario, lo vas a encontrar disminuido. Acuérdense de esto, es como si fuera la casa. La mamá, que vendría a ser la hipófisis, que le ordena a la persona, perdón, el hipotálamo, que es la mamá, le ordena a la persona que ayuda, que vendría a ser de repente una muchacha, a la persona de servicio, etcétera, que haga un trabajo. Y esa persona que hace el trabajo los va a ordenar a ustedes: cuelga tu toalla, recoge tu ropa, no dejes los zapatos tirados, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, esto vendrían a ser ustedes, el ovario, ustedes vendrían a ser el órgano final que va a producir determinadas actuaciones. Y estas vendrían a ser las órdenes. Cuando ustedes, por ejemplo, recogen la toalla y no la dejan tirada, ya no le van a volver a repetir, a menos que la persona esté pues loca, ¿no? Entonces les dice: recoge tu toalla. Si tú vas y recoges la toalla, ya no le dejaste una bolita en el baño y la pones en su sitio, se acabó la orden. Si tú no recoges la toalla, va a estar: recoge tu toalla, recoge tu toalla, recoge tu toalla, todos los tonos y todas las formas, pero van a estar hasta que consigan el efecto deseado. Entonces esa es la idea de estas órdenes. Si tú tienes un órgano, o sea, un ovario que no obedece, la orden se repite una y otra vez y vas a tener aumento de esta hormona. Si el ovario obedece, se acabaron las órdenes y se acabó el problema. Entonces, si nosotros tenemos quien no da la orden, faltan estas dos hormonas, FSH y LH. Si tenemos quien dé la orden y lo que no tenemos es quien haga el efecto final, lo que va a disminuir entonces es el estrógeno. Decíamos entonces que el agotamiento folicular o la resistencia a la estimulación del FSH eran las causas por las cuales el ovario simple y llanamente no quería funcionar. El funcionamiento del ovario es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, ¿cuáles son los límites normales de un ciclo menstrual? 35 días. Eso es lo que aparece en los libros, 21 a 35 días. Y eso es lo que nosotros vamos a decir. ¿Cada 21 días es un ciclo normal? Sí. ¿Cada 35 días es un ciclo normal? Sí.
En algunos libros en la actualidad ya está apareciendo unos números un poquito diferentes, de 23 a 33, es decir, es 28 más menos 5 días, porque se está considerando que ya los extremos del 21 y del 35 van a tener algún tipo de disfunción ovárica en general. Entonces, digamos que cuando sucede el agotamiento folicular, es decir, una mujer, ¿con cuántos folículos nace? ¿Cuántos? Exactamente, son 4 o 5 millones con los que nacen. ¿Con cuántos folículos llega la pubertad? 400.000. Con 400.000 llega la pubertad. ¿Y cuántos usamos las mujeres a lo largo de nuestra vida reproductiva? 400. ¿Cuántos? 400. Alrededor de 400, exactamente. Entonces, si ya se me acabaron mis 400, ¿qué pasó? Agotamiento folicular, eso tiene nombre. ¿Cuál es? Menopausia. Ese es el nombre. Cuando ya el ovario ya no tiene con qué más trabajar, eso es menopausia. O sea, una causa de menorrea, ¿es la menopausia? Respuesta sí. La menopausia también es una causa de menorrea. Y si la menopausia es prematura a los 30 años, con mayor razón vamos a nosotros a estar investigando hasta que le digamos, señora, ¿sabe qué? Esto es menopausia prematura. Entonces, o ya no tiene con qué trabajar, o no le da la gana de recibir la orden. Esto es la resistencia a la estimulación. Cuando el ovario no obedece la orden, cuando el chico malcriado no quiere colgar su toalla en el baño, veo sonrisa porque me imagino que más de uno deja las toallas hecha bonita ahí encima de su cama. Entonces, es cuando vemos eso, nosotros vamos a ver que esa resistencia viene aparejada con otras determinadas enfermedades y otros determinados signos y síntomas en una mujer. Existe hipoestrogenismo. ¿Por qué? Porque el que no funciona, el ocioso, es el ovario. Causas naturales, decíamos, de amenorrea por disfunción ovárica, y a la cabeza, lo que dijimos hace un rato, la menopausia. Causas cromosómicas, por ejemplo, el síndrome de Turner. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula del síndrome de Turner? 46X0. ¿Cuáles son las características fenotípicas de un síndrome de Turner? Porque de repente, no sé, se me ocurre escribirlo pues en una pregunta, ¿no? Paciente de... ¿Son altas, son bajas? Talla baja. Paciente de talla baja, ¿qué más tiene? Exacto, con cuello alado, extremidades largas o extremidades cortas. Extremidades cortas y con amenorrea primaria desde, no sé, actualmente tiene 26 años, como amenorrea primaria desde, ya le ponemos el tiempo, ¿no? ¿Cuál sería la causa de esta amenorrea? Y le voy a poner ahí diferentes motivos, y la causa es una disfunción ovárica, ¿no? Otras causas, eliminación del brazo largo del cromosoma X, eso también se comporta de esta forma, y también en otros como el síndrome de Savage o el síndrome de Blizzard. Amenorrea por obstrucción del tracto genital bajo. La obstrucción del conducto de salida que impide la menstruación pese a la ovulación. O sea, la mujer ovula, la mujer funciona la hipófisis, la mujer funciona el hipotálamo, todo está perfecto y se produce un sangrado, pero no sale porque hay una obstrucción en el tracto de salida. ¿Dónde se produce la menstruación? La menstruación se produce en la cavidad endometrial. O sea, siempre les hago referencia de que el útero es como si fuera una palta a la que ustedes le han quitado la pepa. Como le han quitado la pepa, en el hueco donde la pepa, ahí crece todos los meses una cantidad de tejido que se llama endometrio. Este endometrio es, cuando viene un bebé, lo que mantiene a esta gestación mientras aparece la placenta, y cuando no viene un bebé es expulsado a través de la vía vaginal. Entonces, o una de dos, o el cuello del útero está cerrado o la vagina está cerrada, no hay más, y generalmente estas son anomalías congénitas en el desarrollo y la canalización de los conductos paramesonéfricos, en algunos casos el himen imperforado, ausencia de útero también o ausencia de vagina, y en las adquiridas lo que es el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman sucede cuando nosotros estamos haciendo un legrado por un aborto incompleto o por un aborto frustro, etc. Y al hacer este legrado vamos a ver que se va a raspar demasiado esta cavidad. Y al raspar esta cavidad lo que vamos a observar es que
no va a volver a crecer este endometrio, y al no crecer el endometrio se va a desarrollar sinequias entre una y otra pared de la cavidad uterina. Esto se llama síndrome de Asherman. Quiere decir, raspamos demasiado, dejamos, llamémoslo en carne viva, con muy poco tejido, este útero, porque el endometrio no se cae todo de una sola vez, no se cae todo en cada menstruación, se cae la mitad y la otra mitad se queda como residual para volver a crecer. Entonces, si yo en un legrado, y esa es la capa que nos va a permitir regenerar todos los meses este endometrio, si yo en un legrado voy a raspar tanto que me llevo no solo la capa funcional, sino me llevo las dos capas, al final voy a terminar con una imposibilidad de que vuelva a crecer el endometrio. Las paredes se pegan y esto se llama el síndrome de Asherman. ¿Cuál es el tratamiento de una amenorrea? En primer lugar, hay que hacer un diagnóstico. ¿Por qué motivo se está dando esta falta de menstruación? Y podemos hacer lo que es la prueba de la progesterona. La prueba de la progesterona, que consiste en dar acetato de medroxiprogesterona 5 miligramos entre 5 a 10 días, 2 veces al día. O sea, 10 miligramos al día entre 5 y 10 días, dependiendo del tiempo en que se ha desarrollado esta ausencia de menstruación. Y esperamos a que esta prueba de progesterona va a conducir a la aparición de la menstruación. Otra cosa que debemos hacer es un dosaje de prolactina, y siempre decíamos verificar también el funcionamiento de la tiroides. ¿Por qué? Porque la tiroides también tiene una influencia enorme sobre lo que es el funcionamiento del ovario. Cuando nosotros tenemos hipotiroidismo, en la mujer también va a haber amenorrea. Menos comúnmente el hipertiroidismo produce amenorrea, pero sí produce generalmente oligomenorrea, y produce también en algunos casos algunas alteraciones de la cantidad y el volumen de la menstruación. El tratamiento: corrijamos las alteraciones hormonales, la hiperprolactinemia o el hipotiroidismo, y también estimulemos la ovulación. La estimulación de la ovulación la pueden conseguir con citrato de clomifeno en dosis de 50 miligramos 2 veces al día durante 5 días en el ciclo. Y la última causa podría ser, la última forma de tratamiento podría ser una cirugía, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales la mujer va a presentar himen imperforado o va a presentar también alteraciones a nivel del árbol genital. Vamos a pasar al siguiente tema acerca de lo que es hirsutismo y virilización. Estos son dibujos de la Edad Media en los cuales ya desde estos tiempos nos señalaban a aquellas mujeres peludas y que en los circos aparecían como las mujeres barbudas, etc. Vamos a ver por qué motivo y qué cosa es el hirsutismo. El hirsutismo es el crecimiento excesivo de vello en las mujeres siguiendo un patrón masculino de distribución en zonas andrógeno dependientes. ¿A qué me refiero? Me refiero que es una mujer a la que le va a crecer vello en lugares en donde solo le crece el vello a los varones, es decir, que son las zonas andrógeno dependientes. Hay que tener cuidado con lo que es hirsutismo y descartar que no sea una hipertricosis, porque la hipertricosis no es sino el aumento de densidad y grosor del vello en zonas normales de distribución no dependientes de andrógenos en la mujer, y no suele reflejar ninguna patología hormonal. O sea, aquella mujer que tiene de repente vellos en las piernas, o vellos abundantes en las axilas, o vello abundante en la zona pública, no podríamos llamar nosotros que sería un hirsutismo, porque es en la zona que normalmente lo tiene, solo que lo tiene más abundante. A eso se llama una hipertricosis, cejas pobladas, etc. Pero si nosotros tenemos pelo terminal, grueso, pigmentado, con más de 2 centímetros de área, centímetros cuadrados de área, en áreas dependientes de estrógeno, como por ejemplo espalda, o como por ejemplo el pecho, o como por ejemplo la zona de la barba, entonces sí estamos hablando ya de hirsutismo. La masculinización es la aparición de caracteres sexuales secundarios típicamente masculinos que incluyen al hirsutismo, pero además incluyen acné e incluyen alopecia. Es decir, la mujer tiene cada vez menos cantidad de cabello en la cabeza, pero
pero lo va a tener en lugares andrógeno dependientes. Y la virilización es el grado máximo de la masculinización. Aparte de los signos que habíamos dicho, hirsutismo, acné y alopecia, vamos a observar la calvicie frontal, el aumento de la masa muscular, el aumento del clítoris, voz grave, acné e involución mamaria. Entonces son dos cosas completamente diferentes cuando nosotros hablamos de la masculinización de una mujer que cuando hablamos de la virilización, diferente también de la desfeminización. Cuando hablamos de esto, hablamos de la pérdida de caracteres sexuales femeninos que incluyen ya no involución, sino incluye atrofia mamaria y el aumento de masa muscular, que igualmente son raras, pero que nos obliga la mayor parte de veces a descartar neoplasias, a descartar algunos otros tumores funcionales. Entonces, si nosotros queremos ver que una mujer que llega a menorrea y que tiene alguna pérdida de caracteres sexuales secundarios, la vamos a tener que catalogar en tres cosas: o masculinización, o virilización, o desfeminización. La más rara, la desfeminización; la más frecuente, la masculinización, en los cuales se incluye no solamente el hirsutismo, sino sobre todo el acné y también la alopecia. ¿Y quiénes son las hormonas que son las responsables de la aparición de estos caracteres masculinos? Los andrógenos, que son la contraparte de los estrógenos y que tienen también el ciclo del ciclopentano pedihidrofenantreno, que es el anillo que comparten sintetizado a partir del colesterol. Entonces acá ustedes también tienen una de las razones por las cuales algunas mujeres que hacen anorexia o algunas mujeres que hacen dietas muy bruscas no van a tener una producción de estrógenos, porque para yo producir estrógeno necesito tener colesterol. No tengo colesterol, no produzco estrógeno y por lo tanto puedo llegar también a tener todos estos cuadros que hemos mencionado. En la mujer normal, dijimos hace un momento también, que los andrógenos se iban a sintetizar en el ovario, también en la corteza suprarrenal, a nivel de la zona reticular de la corteza suprarrenal, y en algunos órganos capaces de realizar la conversión periférica de los andrógenos: tejido adiposo, hígado, mamas. En todos estos lugares es donde se realiza la conversión periférica de los andrógenos. Si se les dice que la conversión periférica de los andrógenos se puede realizar en el ovario, eso no es verdad. Entonces tengan en cuenta en qué lugares se tiene a realizar la conversión periférica de los andrógenos. La testosterona es el principal andrógeno circulante en la mujer y va unida a la SHBG en un 80%. Los otros dos andrógenos débiles son la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Dependiendo de las modificaciones de las proteínas transportadoras como la SHBG, puede aumentar o disminuir su disponibilidad. Y la que actúa es la que está disponible, es decir, la testosterona libre. Ahí ya ustedes, hay alguien que está durmiendo, pero así plácidamente. Buen día. Hola. Ya. No le interesaban los andrógenos en la mujer. Muy bien, entonces continuamos y vamos a decirles que, regresando a nuestro tema, las modificaciones de las proteínas transportadoras van a dar lugar a aumentar o disminuir la disponibilidad de la testosterona. ¿Para qué necesita una mujer tener testosterona? Una de las cosas principales que hace la testosterona es el apetito sexual. Una mujer sin testosterona no tiene apetito sexual. Entonces alguien me va a decir, aquellas mujeres velludas son las que tienen más apetito sexual. No necesariamente, pero si les gusta la idea, búsquenlas. Entonces vamos a ver en qué zonas van a producirse los andrógenos. ¿En qué zonas van a producirse los andrógenos? Chicas, desde ahora déjense de afeitar, no van a ser más sexy por tener más andrógenos. En las zonas en las cuales se producen los andrógenos vamos a tener las glándulas suprarrenales, los ovarios y la producción o la conversión extraglandular. Hablamos del ovario, del hígado, hablamos de la mama. Entonces, los andrógenos los vamos nosotros, la testosterona que se produce generalmente es mayor extraglandular y
la suprarrenal y el ovario comparten una cuarta parte cada uno de la producción de testosterona. ¿Por qué hablo más de la testosterona? Porque es el andrógeno más fuerte, porque es el que más se expresa y que a manera de testosterona libre va a producir todas aquellas necesidades que la fisiología normalmente tiene. Entre esas necesidades también el desarrollo de la masa muscular. Mujer que no tiene testosterona va a engordar, porque todo va a ir a acumularse como grasa, nada se acumula como musculatura. Andrógenos más débiles, la de dihidroepiandrosterona sulfato y la androstenediona. Estos andrógenos más débiles, la suprarrenal produce casi el 90% y los ovarios solamente un 10%. Y la androstenediona va a ser producida mitad y mitad por las glándulas suprarrenales y los ovarios. Entonces, si nosotros nos fijamos en qué es lo que sucede cuando una mujer llega al climaterio y cuando el ovario ya no quiere funcionar, o no necesariamente llegó al climaterio, sino cuando está con una disfunción ovárica, vamos a observar también que la gran mayoría de los andrógenos no va a estar siendo producida y que solamente va a tener andrógenos de la glándula suprarrenal en poca cantidad, y si es que existe una conversión periférica, siempre y cuando tenga los elementos necesarios al alcance. 60% a 80% de las mujeres que tienen hirsutismo tienen valores altos de andrógenos circulantes, pero los grados de hirsutismo no se van a correlacionar o se correlacionan en forma muy escasa con los valores androgénicos. Por eso decíamos, no necesariamente una mujer con mucho vello tiene un montón de andrógenos, pero sí la que tiene un montón de andrógenos sí va a tener vello. ¿Se entendió? No. ¿Sí? No mucho. Ya, otra vez. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Vamos a observar que no todas las mujeres con vello tienen un montón de andrógenos. Hay otras causas por las cuales la mujer puede tener cierto grado de hirsutismo, pero todas o casi todas, el 80% de las mujeres que tienen hirsutismo sí es porque tienen andrógenos circulantes altos. Ahora sí, ¿ya se entendió? Ya, porque eso también lo podemos preguntar. Vamos, producción de andrógenos. Dijimos la suprarrenal. Oh, dime, despiertas. Que no haya, a ver, para yo tener hirsutismo necesito tener andrógenos, pero no necesariamente tener una producción en un ovario. Hay otros motivos por los cuales, por ejemplo, las hiperplasias suprarrenales, esas personas tienen aumento también de hirsutismo. Hay otras condiciones que ya no son hirsutismo, sino lo que habíamos mencionado hace un rato, hipertricosis, ¿no? Que esas condiciones son condiciones más dermatológicas, pero todo lo que implica el hirsutismo implica un aumento de andrógenos, de donde quieres, suprarrenal, del ovario, de conversión periférica a nivel de hígado. Entonces hay algunos tumores de hígado también que de buenas a primeras a la persona le empiezan a salir más vellos que lo frecuente. Esas son las causas y razones por las cuales tú puedes tener el aumento de vellos de característica androgénica. A nivel del ovario, decíamos, la producción del andrógeno está regulada por la LH hipofisiaria, que va a estimular las células de la teca que rodean los folículos del ovario y que van a producir androstenediona y testosterona. Pregunta de hace un ratito, ¿cuál de los tres andrógenos es el más fuerte? La testosterona. ¿Cómo que se expresa la testosterona en una mujer para que pueda realizar la expresión de su fisiología? ¿Cómo? No. Testosterona libre, habíamos dicho que la que tiene que expresarse es la testosterona libre. Los otros dos, la androstenediona y la dihidroepiandrosterona, son andrógenos débiles, bravo, no sé quién dijo, pero andrógenos débiles. Esos andrógenos débiles no son suficientes, por ejemplo, para tener apetito sexual en una mujer. Entonces, el apetito sexual de las mujeres dado por la testosterona. Por eso es que si ustedes observan, los varones tienen más apetito sexual que una mujer, porque tienen más testosterona. La mayor cantidad de testosterona
No les voy a decir lo que pensamos de eso, pero bueno, la mayor cantidad de testosterona se va a ver expresada en el caso de los varones y por lo tanto tienen más dirigido su pensamiento hacia la sexualidad que en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres, por tener más estrógeno y menos testosterona, el pensamiento no siempre está dirigido hacia la sexualidad. Los precursores de la formación de estrógenos, que son estos dos, van a ser formados por las células de la granulosa de los folículos ovarios. Regresamos a esa figurita que hace años que está en Netter, que es un compendio, bueno, no es un compendio, perdón, es un tratado de anatomía. Entonces, a esa figurita en donde los folículos ovarios tenían la formación de estas células que tenían formación a lo largo de un ciclo menstrual, y vamos a observar entonces que existen células encargadas de producir estas dos, androstenediona y testosterona, que son precursores del estrógeno. Entonces, precursores, doctora, ¿cómo es eso? Si son precursores, ¿eso significa que una mujer tiene también un montón de esto? Sí, claro, pero no se expresa porque nuestras células están formadas para convertirlas ¿en qué? En estrógeno. En cambio, en el varón se quedan ahí, se quedaron en el medio de la evolución. Sigamos. Los adipocitos, olvídenlo, ya somos matriarcados, somos muchas más mujeres que varones en la profesión médica. Hace tiempo, hace muchos años había el exceso de testosterona me está matando. Vamos, les iba a comentar, hace muchos años, cuando yo tenía una corta edad, había una revista, no sé, de repente alguien ha visto en la televisión también salía, que se llamaba La Pequeña Lulú. No sé si es que alguien vio alguna de La Pequeña Lulú. Okay. En La Pequeña Lulú, eso no va a ser pregunta de examen, ¿eh? En La Pequeña Lulú había una casita amarilla que se llamaba el Club de Toby, que decía no se admiten mujeres, ¿no? Ya, ahora nosotros estamos fundando la casita de Lulú, no se admiten varones, y ahí va a decir abajo medicina. Bueno, bromas aparte, regresemos a nuestros andrógenos y dejemos que su compañero testosteronizado continúe con su... Todo el mundo voltea y dice tricosis, no es su barba, no déjame. Bueno, decíamos que cuando nosotros tenemos fuera de la producción extraglandular, se produce la testosterona en los adipocitos, dependiendo de la cantidad de la producción de androstenediona suprarrenal y ovárica. A más androstenediona, la conversión hacia la testosterona aumenta. ¿Cómo es eso? O sea, que si yo tengo un montón de androstenediona, sí. Si yo tengo un montón de androstenediona, voy a aumentar esa conversión hacia testosterona. Y este andrógeno principal es el que causa el hirsutismo y la virilización. ¿Qué cosa es la testosterona? Es, decíamos, el andrógeno principal que se fija a la globulina transportadora de hormonas sexuales y circula inactiva. O sea que mientras vaya con compañía, es inactivo. Es como cuando un chico está con la enamorada al costado. Es inactivo, ¿no es cierto? Apenas se suelta de la enamorada, apenas se suelta de la SHBG, va a empezar a unirse a los receptores y va a quedar libre ejerciendo los efectos de testosterona. En otras palabras, cuando nosotros tenemos a una testosterona capturada por el SHBG, no tiene ninguna actividad. La mujer puede tener hilos de testosterona ligadas a las hormonas transportadoras, a la globulina transportadora de hormonas sexuales, y no va a tener ningún efecto de virilización. Pero si tiene una testosterona libre, estos son los que dan esos efectos de virilización. ¿Y cuánto del porcentaje de la testosterona de una mujer está libre? Solo 1 a 3%. Una vez que está esta globulina transportadora baja,
vamos a observar mayor cantidad de testosterona libre. Si yo tengo una buena cantidad de esta globulina transportadora de hormonas sexuales, me voy a conservar en el 1 a 3%. Entonces, una cosa que tenemos que nosotros ver, ¿de dónde sale esta globulina? Se produce en el hígado y van a ser los estrógenos los que estimulan la producción de globulina transportadora de hormonas sexuales. Entonces, a más estrógenos, menos testosterona libre, y a menos estrógenos, más testosterona libre. ¿Esto qué significa? Que cuando una mujer tiene una falla ovárica, tiene menos estrógenos. El estrógeno ya no va al hígado para que el hígado produzca el SHBG y por lo tanto, al no haber quien coja a la testosterona se queda libre, dando vueltas en el cuerpo, pasa del 3% y la mujer va a entrar en este problema de hirsutismo y de amenorrea. Acuérdense bastante de esto también, porque esto es bien importante. Dense cuenta que todo es un ciclo y que si ustedes entienden de a poquitos este ciclo, es algo verdaderamente fascinante, porque el funcionamiento de un ser humano está todo concatenado. No es cuestión de que yo interrumpa acá, porque interrumpo acá y al final termino produciendo efectos enormes en el otro lado. ¿Por qué? Porque si le quiero quitar por algún motivo, supongamos ahora que lo vamos a ver en hiperestrogenemia, en los ovarios poliquísticos, le disminuyo los estrógenos, ¿qué voy a terminar haciendo? Voy a terminar haciendo que haya cada vez menos globulina transportadora de hormonas sexuales, o sea, más testosterona, y ahí viene el acné. Y esa es la razón por la cual en un ovario poliquístico hay acné. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Las causas a la cabeza, lo que habíamos estado mencionando: poliquistosis ovárica, síndrome de Stein-Leventhal, ovario poliquístico, SOP, PCOS, llámenlo como quieran, pero esta es la causa principal de un hiperandrogenismo en una mujer. Tumores secretores de testosterona, poco usuales, pero generalmente se ven a nivel de los ovarios mismos. Las afecciones suprarrenales, las hiperplasias suprarrenales son las que vienen bastante con este problema, y lógicamente lo que dije hace un rato, iatrogénicas. Le doy algo para disminuir una hormona y concluyo en una hiperandrogenismo. Y aquellas causas que son idiopáticas, que no sabemos por qué y que lo único que nos queda es tratar el efecto final. Hirsutismo, tipos de hirsutismo: hirsutismo idiopático, que suele ser un hirsutismo leve moderado, que está asociado o no al acné. La mujer no tiene ninguna alteración menstrual y tiene sus ciclos ovulatorios sin ninguna alteración. No hay ninguna alteración endocrinológica y los niveles de andrógenos son normales en la sangre. Si nosotros vemos cuál es la génesis real, es el aumento de la producción de 5-alfa reductasa en el folículo, y lo que vamos a observar es que hay crecimiento anormal del pelo, aumentado el hirsutismo lógicamente hacia edades avanzadas, siempre después de la pubertad y siempre sin alteraciones menstruales. El hirsutismo idiopático, o sea, ese del que no sabemos de dónde sale, pero ahí está, tiene solamente 5 a 12% de presencia de todos los hirsutismos. Los de origen hipoficiario se dan por aumento de la ACTH, que aumenta el cortisol y aumenta también la prolactina. Generalmente tumores hipotalámicos, los adenomas, o en los casos de hipotiroidismo psicotropos, o en los casos también de aquellas mujeres que consumen anticonceptivos orales. ¿Por qué anticonceptivos orales? ¿El anticonceptivo oral qué hace? A ver, fuerte, fuerte. ¿Qué hace el anticonceptivo oral? El anticonceptivo oral, la píldora, ¿qué cosa hace? Disminuye la producción de estrógeno. Sí, en efecto sí, pero lo más simple es: la mujer no ovula. Si la mujer no ovula, tú estás impidiendo toda la folículogénesis. ¿Quién produce el estrógeno? Ese folículo, ¿cierto? Entonces, como le quitaste el estrógeno, ¿qué cosa es lo que va a haber? Más testosterona libre. Entonces, al final, esto también a nosotros, iatrogénicamente, creamos un hirsutismo de origen hipoficiario. Son mujeres menores de 50 años
que van a tener un hirsutismo central, galactorrea. Generalmente cuando hay todo lo que son tumores o adenomas hipoficiarios, hay galactorrea, salida de leche por el pezón, por la mama. Alopecia también, alopecia androgénica, que son las alopecias frontales, ¿no? A diferencia de las alopecias que pueden darse generalizadas en toda la cabeza, donde la mujer tiene poquito pelo, nos dicen, tiene 4 pelitos, pero la alopecia tiene zona localizada, generalmente son las entradas de los varones. Ahí hay un niño con entradas de L, por ejemplo, ¿no? Si quieres ponte de pie para que todos sepan qué cosa es una alopecia masculina. Hoy día todas las chicas te van a mirar. Cuestión nada más de estupe, nada más. Entonces habíamos hablado que esto va a verse también con acné y lógicamente con esterilidad. Y los de origen suprarrenal aumenta el cortisol y favorece el aumento de la dihidroepiandrosterona. Hiperplasia suprarrenal congénita, lo que tú me habías preguntado al inicio, ¿te acuerdas que te dije alteraciones que no sean del ovario? Me dijiste, ¿qué cosa produce eso que no sea del ovario? Ya, hiperplasia suprarrenal congénita, lo que te habíamos mencionado. El Cushing también hace eso. Todas las disfunciones suprarrenales, en general, tumores suprarrenales, son mujeres delgadas, de cualquier edad, con alopecia androgénica de patrón masculino y signos de virilización. O sea, son ya mujeres que tienen una mayor marcada la expresión fisiológica de los andrógenos. Otros hirsutismos, los tumores carcinoides, el coriocarcinoma, es decir, la degeneración neoplásica, la degeneración maligna de la placenta, como el coriocarcinoma, el cáncer del pulmón también, que tienen hirsutismo lateral o central, y los andrógenos en general, fenitoína, danazol, esteroides anabolizantes. Acuérdense de esto, porque esto tanto que está de moda el esteroide anabolizante va a dar un hirsutismo iatrogénico, y vas a ver entonces a estas chicas fuertes, muy guapas, que están todo el tiempo en el láser porque tienen que sacarse los bigotes que están creciendo sobre sus labios. Es el uso de los esteroides anabolizantes, localiza el vello en la superficie lateral de la cara y también en la superficie de la espalda, aquí a ambos lados, y también en la parte posterior en la espalda. Una de las cosas que siempre nos solicitan en esta clase es hablar de lo que viene a ser el síndrome de ovario poliquístico. Tenemos unos cuantos minutos, así que sí, completamos tranquilamente nuestro síndrome de ovario poliquístico, poliquistosis ovárica o síndrome de Stein-Leventhal, la famosa mujer barbuda del circo. ¿Por qué? Porque le crece vello en lugares en donde no les crece a las mujeres y sí les crece a los varones. Esto es la causa más frecuente de hirsutismo e hiperandrogenismo. No sabemos por qué existe, y los síntomas más frecuentes: el acné, la oligo o amenorrea, el hirsutismo, la esterilidad. Se caracteriza por dos cosas: o ovula muy poco o no ovula. Ovula muy poco, en algunos casos vamos a observar esas mujeres que menstruan en forma muy irregular cada 2-3 meses, o aquellas mujeres que se pasan 6 meses y ya no van a tener una ovulación y el endometrio se cae casi de cansado. El endometrio, vienen los estrógenos de afuera, hacen que crezca, nunca aparece la progesterona y en un grito desesperado el endometrio cae para ver si es que el ovario inicia un ciclo apropiado. ¿Cómo se diagnostica un ovario poliquístico? Tienen que cumplir desde el año 2003, se han señalado los famosos criterios de Rotterdam, que es el cumplimiento de 2 de estos 3: irregularidad menstrual, hiperandrogenismo clínico o bioquímico. El hiperandrogenismo clínico, una de las formas que nosotros siempre les mencionamos, es una escala, la escala de Ferriman-Gallwey, que es la escala con la cual nosotros vemos en qué lugares está colocado el vello y si es que esto corresponde a un hirsutismo o no. Entonces, el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, bioquímico sería dosaje de ¿qué? Testosterona libre, perfecto, porque el resto, la verdad, no me sirve. Testosterona total no me interesa, la que no se expresa. Y en último término, ahora vamos a mencionar que a veces sí medimos la dihidroepiandrosterona por algunos otros motivos. Los ovarios poliquísticos en la evaluación del ultrasonido. Los criterios para un ovario poliquístico de ultrasonido: que sean más de 12 imágenes quísticas que midan menos de 10 milímetros, que se localicen a predominio de la corteza y que el volumen del ovario sea mayor de 10 centímetros cúbicos.
Esos son los criterios ecográficos para yo decir eso es un ovario poliquístico. La fisiopatología del ovario poliquístico. Vamos nosotros a observar que la producción de GnRH a nivel del hipotálamo es una producción normal. Esta producción va a estimular a la FSH a nivel, la producción de FSH a nivel de la hipófisis, que va a estimular a las células de la granulosa con la finalidad de que lleven adelante ciertos procesos de conversión desde el colesterol a pregnenolona, progesterona, androstenediona y testosterona. Desde la androstenediona nosotros vamos a observar que se convierte en estrona y en estradiol. Finalmente el producto final es el estradiol. Todo esto a estímulo, decíamos, de FSH y estímulo también de LH. Todo esto está mediado por alguien que está invitado acá y que muy pocas veces le tomamos mucha atención, que es la insulina. Cuando la insulina no puede ser captada por la célula, no permite que ingrese la glucosa y el colesterol a esta célula, entonces esto se llama síndrome de resistencia a la insulina. En otras palabras, yo no soy diabética, no tengo ningún problema, pero mis células son células ociosas, son células que no le hacen caso a la insulina. ¿Y qué cosa me trae la insulina? La insulina me trae dos sustratos súper útiles, indispensables para todos mis procesos. Me trae glucosa y me trae también colesterol. Entonces, al permitir esta insulina que entren los sustratos para que exista un metabolismo apropiado, se produce la cadena normal. Si mi célula es una célula ociosa y no le hace caso a la insulina, esto se llama resistencia a la insulina, el cuerpo desesperado para que ingrese, y no solamente hablemos de las células del ovario, eso sucede en todo el cuerpo, para que ingresen los sustratos de la glucosa a la célula y se produzca todo este metabolismo, todo el metabolismo energético y el metabolismo de producción de nuestras hormonas, produce cada vez más insulina y la persona termina con una hiperinsulinemia. Esa es otra cosa que tienen que medir la insulina, porque no necesariamente la glucosa va a estar aumentada, generalmente la que está aumentada es la insulina. Entonces, tenemos que la fisiopatología del ovario poliquístico es básicamente la resistencia a la insulina, y esa es una de las cosas que ustedes deben tener siempre en cuenta en aquella mujer que tiene, por ejemplo, un ovario poliquístico, porque la recomendación siempre es que tenga cuidado, porque a partir de los 40 años esta mujer lo más probable es que desarrolle una diabetes mellitus tipo 2. Felizmente que ya sabemos cómo tratar eso y ahora lo vamos a mencionar. Algunas cosas, ¿no? La LH, que estimula la producción de la androstenediona, que dentro de los adipocitos se produce una aromatización y se convierte en estrona. La estrona ejerce un efecto de estimulación para la producción de LH en la hipófisis, o sea, esto viene a ser un círculo. El círculo que la LH estimula a que todo se convierta en estrógeno, y este estrógeno, que es un estrógeno débil, estrona, ejerce el efecto de estimulación para más LH. En el ovario poliquístico va a haber un exceso de andrógenos y un exceso de estrógenos. O sea, el ovario poliquístico viene a ser una combinación de las dos cosas: mucho estrógeno, mucho andrógeno, que va a llevar a irregularidades menstruales desde la adolescencia, la mayor parte de veces menstruaciones con más de 35